Hay pérdidas que parten la vida en dos, un antes y un después. A veces es una muerte, a veces una despedida, a veces un diagnóstico, un divorcio, un cambio que no pedimos. Y aunque cada historia es distinta, hay algo que compartimos. Cuando perdemos el desconcierto, el vacío, la sensación de que el mundo sigue y nosotros no sabemos cómo hacerlo. Bienvenido a Psicology con Fractus. Hoy quiero hablar del duelo, no como un concepto frío clínico, sino como ese proceso profundamente humano que nos atraviesa cuando algo o alguien importante deja de estar. Y bueno, para cruzar el duelo sirve mucho entenderlo, estudiarlo, saber qué podemos esperar dentro de él. Y para entenderlo mejor es que hoy vamos a hablar de algunos de los modelos de duelo más conocidos en psicología y tanatología. El primero del que vamos a hablar es uno de los más conocidos, es el propuesto por la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Ella describió 5 etapas que muchas personas atraviesan ante una pérdida: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Originalmente lo planteó al trabajar con pacientes terminales, pero con el tiempo se convirtió en una guía para comprender distintas experiencias de pérdida. Es importante decir algo fundamental antes de continuar. No es un proceso lineal, no es una escalera que se sube de manera ordenada o progresiva. Podemos avanzar, retroceder, quedarnos un tiempo en una etapa o saltar de una a otra de manera desordenada. Cada duelo es diferente y tiene su propio ritmo. Ya una vez, ya una vez aclarado este punto, vamos a continuar con la primera etapa de las 5 etapas de Elizabeth Kubler-Ross. Es la negación. Es ese primer momento en que la mente quiere protegernos. ¿Cómo? Negando el hecho. La mente nos dice que esto que estamos viviendo no está pasando, no puede ser, debe ser un error. Se trata básicamente de una anestesia emocional. Y aunque este estado llega a dificultar el proceso emocional al inicio, después nos permite asimilar de forma progresiva la situación, como si se tratara de un amortiguador, poco a poco a medida que discurre el tiempo. El segundo estado es la ira. Después aparece como tal la ira o el enojo. Cuando el individuo reconoce que la negación no puede continuar, aparece el enojo. Es una queja con el destino, con los médicos, con la vida, con Dios, con nosotros mismos y a veces incluso con la persona que se fue. Es una reacción humana ante lo que sentimos que se nos quitó de manera injusta. La tercera etapa es la negociación. Involucra la esperanza de que el individuo pueda de alguna manera posponer o retrasar la pérdida. Usualmente la negociación la intentamos llevar para una vida más extendida y se lleva con algo que consideramos como un poder superior, casi siempre nuestra idea de Dios, a cambio de que nosotros tengamos una vida más reformada, es decir, portarnos bien básicamente. Es lo más común, puede haber más versiones, ¿no? Psicológicamente la persona está diciendo, entiendo que voy a perder X o Y, pero si solamente me pudieras dar más tiempo, o si hubiera alguna manera de extender esto, yo podría hacer X o Y cosa diferente. La la siguiente etapa es la depresión. Cuando la realidad se impone, aparece la tristeza profunda, el vacío, la apatía. Es el momento en que comprendemos que la pérdida es real y esto pues genera la tristeza. Y finalmente, la última etapa es la aceptación. Llega una forma de integración. No significa que deje de doler, significa que aprendemos a vivir con ello, que la pérdida se vuelve parte de nuestra historia. Pero este modelo no es el único, hay más. El siguiente modelo del que vamos a hablar es del psicólogo William Gordon. Propuso algo distinto. Para él, el duelo no se vive en etapas, sino que implica atravesar 4 tareas activas. Es decir, para Gordon, no solo atravesamos un duelo, sino que también participamos en él.
La primera tarea de Gordon es aceptar la realidad de la pérdida, superar la negación inicial o la incredulidad, reconociendo intelectual y emocionalmente la pérdida o bueno, la persona que se nos hayamos perdido. De alguna forma que perdimos ya no va a volver, ya no va a regresar. Cuando alguien muere, cuando perdemos la salud, trabajo, una relación o algo dentro de nosotros, cambia, se quiebra, también se resiste a creerlo. Podemos minimizar lo ocurrido, podemos pensar que todo volverá a ser como antes, podemos aferrarnos a la idea de que no es definitivo, pero al final del día lo vamos a terminar por aceptar. En esta etapa puede darse un reconocimiento limitado a lo intelectual, una sensación de que la persona de alguna forma está ahí todavía, aunque como si estuviera fuera de nuestra vista, más o menos como si hubiera mudado de casa o si hubiera cambiado de lugar. Esta situación suele sorprender al superviviente, al doliente que está pasando por ello, porque puede llegar a dificultar entender de alguna forma por lo que está pasando. Sienten que el duelo no es tan intenso como lo esperaban de alguna forma. Y es por eso que los rituales son tan importantes. Un funeral, una carta, un altar, encender una vela, incluso una despedida virtual cuando no es posible estar presentes. Los rituales nos ayudan a hacer tangible lo que duele. Nos permiten a cerrar el ciclo y a reconocer que algo cambió para siempre. Cuando la pérdida es repentina, como un accidente o en circunstancias donde no hay una despedida posible, por ejemplo, un náufrago, o aquí en México no vamos a ir tan lejos, con esto de que simplemente te desaparecen, te meten a un bote de ácido y tu familia no vuelve a saber de ti y de tus restos. Cuando son casos así, esta tarea puede volverse más compleja. La mente necesita más tiempo para aceptar lo irreversible. La segunda tarea es trabajar las emociones y el dolor. El duelo duele, y no solo emocionalmente, también puede doler en el cuerpo. Es una sensación aversiva y por esto tal vez vamos a querer evitarla con acciones evasivas como distraernos con alcohol, drogas, trabajo excesivo o cualquier actividad que nos ayude a anestesiar, distraernos o evadir ese dolor. Lo cierto es que es un asunto emocional que tarde o temprano debemos lidiar. Enfrentarnos a él supone reconocer y asumir que te tocaron asuntos que incomodan, que duelen, que se va a tener que pasar por estados internos dispares, emociones confusas y aversivas, como la rabia, la tristeza o el miedo. Todos son afectos legítimos que forman parte del badaje con el que contamos para superar la adversidad, por lo que es clave detenerse a escucharlos, vivirlos desde una posición de aceptación y con disposición necesaria para tolerar su presencia. Esto requiere tiempo, sin embargo, aquí el entorno juega un papel importante, a veces porque nuestra cultura nos exige ser siempre felices, adaptativos y fuertes, sin importar lo que pase. Podríamos encontrar presión social para llevar el duelo correctamente según la creencia social. Por ejemplo, para saltarnos el duelo como si este fuera un requisito opcional. Claro, algunas personas se nos pueden acercar con buena intención, por ejemplo, familiares o amigos, para decirnos, ya no llores, tienes que ser fuerte, sal, distráete, no porque quieran molestarnos o presionar, sino porque pues, de alguna forma nos aprecian y quieren vernos bien, sin saber que pues está haciendo lo contrario. También, bueno, el dolor necesita un espacio y necesita propia autenticidad. No se trata de forzar una normalidad,
sino de permitirnos sentir y también cuidar que el dolor no se anestesie con alcohol, sustancias o cualquier otra cosa que pueda complicar el duelo. Sentir no nos debilita, humaniza. La tercera tarea de Border es adaptarse a un mundo donde el otro ya no está. Todas las familias funcionan como un microsistema donde tenemos roles complementarios respecto a los demás. A algunos les toca ganar dinero, otros cocinar, a otros les tocan ambas cosas, se reparten gastos y tareas, etc. Cuando alguien se va, no solo perdemos a la persona, perdemos los roles que cumplía en nuestra vida. Por eso cuando perdemos a alguien, esa pérdida exige una reconfiguración para que alguien tome esos roles que antes tenía la persona. Así, la muerte de un ser querido no solo deja un vacío emocional, sino que se hace extendible a actos y costumbres del día a día. Las responsabilidades que se le atribuían quedan ahora desatendidas y habrían que ser tomadas por algún otro elemento de la familia. Este proceso es, pues no es sencillo, sobre todo cuando la persona fallecida se encargaba de algo muy importante o muy amplio dentro de las labores de la casa. Por ejemplo, que solamente esa persona se encargaba del sustento económico, actuaba como un faro de orientación en las tensiones relacionales. Y mientras más se dependía de esta persona, va a ser más difícil, más desafiante, de alguna forma, adaptarse a ausencia. Por eso, en esta etapa es común sentir desorientación, cuestionar creencias, valores e incluso la propia identidad. Además, pese a que resulte fácil redistribuir las tareas entre la familia, a veces pueden surgir sentimientos de ansiedad o de pena mientras se lleva a cabo. Esto se debe a que la acción agudiza la sensación de ausencia del ser querido. Al mismo tiempo, desplaza las contribuciones que hizo en vida a una nueva dimensión. Adaptarse podría causar algo similar a la culpa, a sentir que reemplazamos a esta persona o que la estamos olvidando. Pero adaptarse no significa olvidar, significa reconstruirse. La cuarta tarea es la recolocación emocional del ser querido y continuar viviendo. Esta quizás es la tarea más delicada. Consiste en encontrar un lugar para quien se fue dentro de nuestra vida emocional, recordarlo sin que el dolor paralice, mantener el vínculo, pero sin quedarnos atrapados en el pasado. Muchas personas sienten culpa por volver a reír, iniciar una nueva relación, disfrutar otra vez de la vida, pero seguir viviendo no es traicionar el amor, es honrarlo. Desde esta perspectiva, el duelo no es algo que simplemente se supera, es algo que transforma. Y, eh, y ese proceso reconocemos también nuestra propia fortaleza. El duelo es un viaje que nadie elige y por lo regular nadie quiere, pero que todos en algún momento transitamos. No hay tiempos correctos, no hay emociones incorrectas, no hay una forma perfecta o correcta de hacerlo. Hay humanidad, hay amor, hay memoria y si estás atravesando por una pérdida, quiero decirte algo, no estás roto, estás atravesando un proceso y aunque ahora todo parezca oscuro, el duelo no busca destruirte, busca enseñarte a vivir con una ausencia que de alguna manera siempre hablará del amor que existió, porque al final el duelo no es lo opuesto al amor, es su consecuencia y eso también es profundamente humano. Gracias por escucharme. Buenas noches.